Por fin tenemos detalles sobre una futura película de Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca un vídeo de noticias un poquito diferente, porque vamos a hablar de las próximas películas de Star Wars, pero este vídeo va a ser una especie de puzzle. Un puzzle en el que vamos a colocar 4 o 5 noticias que hemos tenido a lo largo de la última semana, que todavía no había hablado de ellas en el canal, pero que resulta que tienen bastante conexión unas con las otras. De hecho, cuando me enteré de la primera y de la segunda noticia, dije, voy a esperar un poco porque creo que a lo mejor aquí se puede tirar un poquito del hilo, y de hecho, a lo largo de los días se ha demostrado que sí, que aquí había más detrás. Os pongo en contexto hablando un poquito de la noticia principal, que es que Damon Lindelof está escribiendo una película de Star Wars. Esto ya lo sabíamos y ahora nos han dado el nombre de la directora que estaría asociada a ese proyecto. ¿Quién sería esta directora? Bueno, pues sería Sharmeen Obaid-Chinoy. No sé si el nombre os sonará a alguno o a muchos de vosotros, pero entre otras cosas esta directora recientemente ha dirigido algunos de los episodios de Mrs. Marvel. No es que esa serie haya destacado por su dirección, tampoco creo que los problemas que tuviera, que los tuvo, fueran cuestión de dirección, eran más bien problemas de guión, pero bueno, no es una directora muy conocida. Sí que es una directora oscarizada y una directora que ha recibido Emmys, aunque más en el apartado de documentales. Por tanto, bueno, no sé hasta qué punto es la más indicada para este papel, pero desde luego por mi parte tiene el beneficio de la duda si han estimado esto oportuno. De hecho, lo que voy a decir ahora ya os lo he explicado en alguna ocasión, pero voy a incidir de nuevo en ello. Estas grandes franquicias que tienen detrás a grandes compañías como Lucasfilm, como Marvel Studios, etcétera, o Warner también con DC, no en todos los casos, pero en general, cuando tienen que realizar grandes escenas de acción o grandes escenas con muchísimo CGI, no tienen al director principal encargándose de estas escenas, aunque lleve a grandes rasgos el resultado final, pero tienen sus especialistas, equipos especialistas en rodaje, incluso cámaras especialistas, directores de esas escenas especialistas, directores que trabajan directamente con los dobles de acción, etc. Es decir, no es tan importante, por ejemplo, que un director o una directora que vaya a encargarse de un proyecto a nivel general, pues sea más o menos especialista en rodar este tipo de escenas, porque como os digo, suelen estar rodadas por esas no muy bien llamadas segundas unidades, porque ahora las segundas unidades en películas muchas veces cumplen muchas más funciones de lo que hacían anteriormente. Pero dejando lo de la directora al margen, lo importante aquí es que a través de Deadline, un medio pseudo-oficial, digamos, dentro de Lucasfilm, es decir, un medio de prensa con bastante peso y fiabilidad, ha hablado de una película de Star Wars. Y no solo eso, sino que horas después de que saliera este artículo en Deadline, The Hollywood Reporter también nos dejó un nuevo artículo donde nos daban información extra sobre esta futura película de Lindelof. Una película en la cual se hablaba en el artículo de Deadline que Lindelof estaba coescribiendo con alguien más. Bueno, pues THR, The Hollywood Reporter, nos da más detalles. Os voy a leer la noticia que nos ha dejado al respecto Bespin Bulletin y después la comentamos. Menos de 24 horas después de que Deadline anunciara que Sharmeen Obaid-Chinoy había sido la seleccionada para dirigir la película sin título de Star Wars de Damon Lindelof, The Hollywood Reporter ha continuado hablando del tema con detalles adicionales sobre el proyecto. En el artículo inicial de Deadline, el medio reveló que Lindelof tiene un co-guionista en el guión, pero no sabían quién. Sin embargo, THR ha revelado que el guionista misterioso es Justin Britt Gibson, un recién llegado a la industria. Los créditos de más alto perfil de Britt Gibson son escribir 3 episodios de la serie de Star Counterpart, un episodio de Into the Badlands de AMC y 23 episodios de la serie producida por Guillermo del Toro The Strain. Según los informes, Gibson se unió al proyecto poco después de que se armara una sala de escritores secreta
para este proyecto 2 semanas después de la Star Wars Celebration de este año, y esa sala de escritores trabajó durante 2 semanas en el proyecto de Lindelof en julio. Según THR, los miembros de la sala de escritores de Lindelof incluyen a Patrick Somerville, quien trabajó anteriormente con Lindelof en la serie aclamada por la crítica The Leftovers, y más recientemente creó 2 series para HBO Max, Station Eleven y Made for Love. Además de Somerville, está Rhianna McClendon, quien escribió la serie The Willow y The Walking Dead World Beyond, y Andy Greenwald, entre otros escritores que aún no han sido nombrados. Parece que THR también afirma que Dave Filoni pudo haber estado presente en las sesiones de escritura de julio. THR dice que el proyecto de Lindelof actualmente está pensado como una película independiente, al igual que lo fueron las de Taika Waititi, Kevin Feige y Patty Jenkins, pero que si tiene éxito podría dar lugar a secuelas. Por último, se informa que el proyecto de Lindelof se establecerá después de los eventos de Star Wars The Rise of Skywalker, pero que el proyecto no sería una continuación de la saga Skywalker, aunque podría presentar personajes de la trilogía secuela. Mucha información en este artículo. En primer lugar, hablando de esa sala de guionistas, nos dan una serie de nombres. Yo, sinceramente, no conozco a ninguno de estos escritores. Tampoco es hasta cierto punto muy relevante. Lo más interesante obviamente es esa afirmación que hace THR de que Dave Filoni podría haber estado también en esa sala de escritores, lo cual ya es bastante importante. ¿Por qué? Bueno, pues por lo obvio, porque si Filoni está involucrado, pues entiendo que ha dado ese sello de aprobación y de calidad necesario en Star Wars para este proyecto, lo cual sería una gran noticia, sin duda alguna. De hecho, ya sabéis que ahora mismo Dave Filoni es una especie de supervisor a nivel creativo de todos los proyectos live action y animados que está desarrollando Lucasfilm en lo referido a Star Wars. Por tanto, tiene bastante sentido que haya estado colaborando en ese retiro, en esas sesiones durante 2 semanas de la sala de escritores para pues perfilar el guión de esta película, a lo mejor a introducir algún personaje que sea interesante o introducir alguna trama de historia que en un futuro Filoni o Lucasfilm en general quieran desarrollar dentro de Star Wars. Y sobre todo, para también ver que haya una coherencia con lo que tiene que ser coherente con las historias anteriores, aunque esta historia no vaya a estar relacionada directamente con la saga Skywalker y vaya a suceder bastantes años después de lo que nos están contando. Por otro lado, tiene pinta de que va a ser un proyecto, aunque sea cinematográfico, pero similar a lo que están haciendo con The Mandalorian, ¿no? Es decir, una historia o un posible cuerpo de historias en un futuro que se desarrollen, en este caso, después de la trilogía secuela. Ya sabéis, The Mandalorian pues se desarrolla después de la trilogía original. Pero también me ha llamado la atención algo muy concreto, y es que estas noticias las está dando Deadline y THR de Hollywood Reporter, no las está dando Lucasfilm. Y además hablan de que este proyecto se está llevando, esta sala de escritores se hizo de manera secreta. Y de hecho no nos dijeron nada al respecto en la última Star Wars Celebration. No se anunció esta película. Ya sabéis que a lo largo de los últimos años se han anunciado varios proyectos cinematográficos y varios equipos creativos o directivos que estarían detrás de esos proyectos. Muchos de esos proyectos no han tirado para adelante, por muchos motivos, pero el caso es que ninguno ahora mismo se está desarrollando. Puede que alguno de ellos sí que vaya a ver la luz, puede, por ejemplo, el de Waititi o el de Kevin Feige, pero no sabemos cuándo. Y la pregunta que seguramente nos hacemos muchos es ¿por qué anunciaban estos proyectos si no estaban todavía ni siquiera en un principio de desarrollo? ¿Por qué los anunciaban tan pronto? El caso es que otra de las noticias que nos ha llegado esta semana es que Michelle Rewan, la que era directora de los proyectos animados y live action de Star Wars, actualmente ha dejado su cargo. Algo que ya se llevaba rumoreando un tiempo. No sabemos si va a seguir vinculada a Lucasfilm a nivel de producción, pero al menos ya no es directora de estos proyectos. Y es más, ha salido otra noticia que también está bastante relacionada, que nos contaba que Disney habría recomendado a Kathleen Kennedy que no anunciara proyectos que todavía estuvieran en el aire en eventos como por ejemplo la Star Wars Celebration. De ahí que, por ejemplo, la pasada Star Wars Celebration no tuviéramos ningún anuncio referido a las películas. Sé que muchos de vosotros os quejasteis de esto, dijisteis, qué pena que no se ha anunciado nada de películas y que ni siquiera había habido grandes anuncios. El único así más sorpresivo fue Skeleton Crew.
Pero aunque ya sabéis que yo en muchas ocasiones he defendido a Kathleen Kennedy y lo sigo haciendo en algunos aspectos, aquí sí que creo que Disney tiene razón. Y es que no he entendido nunca por qué se han anunciado proyectos que todavía ni siquiera tenían luz verde o un guión medianamente establecido que fuera a tirar para adelante y empezar un rodaje pronto. ¿Para qué queremos saber un proyecto que se va a hacer dentro de 3 o 4 años y que ni siquiera tenemos la confirmación o la certeza de que se vaya a hacer? Es una manera de vender la moto sin realmente vender nada. Entonces, me parece una buena decisión. De hecho, fijaos, ya hemos visto un cambio en todo relacionado con el anuncio de películas y series. Skeleton Crew se ha anunciado cuando iba a comenzar el rodaje. Por tanto, es una serie que sabemos que se va a llevar a cabo. No necesitamos saberlo 3 años antes. Con saberlo en el momento que lo han anunciado ya sirve para que haya hype, para que la gente ahora esté pendiente. Y creo que es suficiente. Hay otros proyectos que se están llevando a cabo y que sin embargo ni siquiera se están anunciando. Es decir, ¿de qué sirve anunciar cosas que no van a llegar a ver la luz nunca? Mejor centrarse en las que sí que están tirando para adelante. Por tanto, creo que todos estos movimientos son movimientos buenos. Y si nos tenemos que enterar de algo con cierta anticipación, que sea por medios pseudo oficiales. Es decir, pues a lo mejor una noticia como esta de Deadline o de Hollywood Reporter. ¿Por qué? Porque no es una confirmación oficial de Lucasfilm. Y ya es responsabilidad nuestra como fans si queremos darle más o menos importancia. Yo creo que es algo bastante más lógico. Sí que parece que esta película de Lindelof va tomando forma y tal vez sea la próxima película que tendremos de Star Wars. No sabemos más nada por ahora. Supongo que si finalmente el proyecto tiene luz verde y comienza el rodaje de esta película, pues sí que nos la anunciarán. ¿Cuándo? No lo sabemos. Tal vez en la próxima Star Wars Celebration, por ejemplo, en abril. Podría ser un buen momento si además el rodaje comienza durante 2023. Así que bueno, esto es una actualización creo que bastante completa de lo que está pasando ahora mismo con el tema del cine en Star Wars, que creo que es algo que nos interesa a todos. Y ya os digo, uniendo estas noticias sale bastante información interesante que se puede extraer de todas ellas. Hasta aquí el vídeo de hoy, un gran like si os ha gustado, suscribiros al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.